Es un Dios de milagros, amén. Bienvenidos a la casa de Dios, Ignite Español. Amén. Porque Dios es fiel, amén. Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Hasta tengo ganas de predicar ya, porque siento el fuego de Dios, amén. Bienvenidos todos los que están viéndolos por medio de Facebook. Bienvenidos a la casa de Dios en español. Estamos emocionados que estén con nosotros. Yo soy Pastor Manuel Donel. Está la pastora Nelly. Bienvenidos. Y a cada uno de ustedes, si están aquí por primera vez, gracias por estar aquí, por estar acompañándonos por medio de adoración y por medio de la palabra. Aquí está la pastora para dar una palabra. Dice su palabra que es bueno estar en la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy alegre porque este es el primer servicio en español. Y quiero dar la bienvenida a los que nos están viendo por medio de las redes sociales, por el YouTube y también Facebook. Les quiero dar la bienvenida, recordándoles que como quiera vamos a estar usando nuestro cubrebocas. Vamos a seguir siguiendo el proceso como se debe de ser. No se le va a exigir a nadie, pero sí, por favor, si puede usar su cubrebocas, lo vamos a seguir haciendo. Pero estoy emocionadísima de estar aquí en la casa de Dios, nuestro primer servicio en español. Gloria a Dios. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Al final vamos a tener una pequeña celebración en la parte donde tenemos el café, allá en la orilla. Y quiero que todos participemos, nos conozcamos, y quiero que se voltee el uno al otro y diga: bienvenido. El Señor le bendiga. Amén, amén, amén. Buenos días, Iglesia en Español. Buenos días, hermanos. Hoy me tocó dar la palabra para dar los diezmos y ofrendas. Es un privilegio para mí estar aquí arriba en la plataforma. Solamente había estado cuando me tocaba mapear, pero Dios es fiel a sus promesas, amén. Dios conoce los tiempos perfectos y yo no entendía en ese tiempo por qué Dios me trajo a San Antonio. Yo no sabía que ni existía San Antonio, de donde yo soy, de Ensenada. No sabía que existía San Antonio, pero Dios tiene promesas y Él las cumple a su debido tiempo, amén. Entonces les voy a pedir que abran su Biblia o sus teléfonos en Proverbios 3 del 9 al 10, amén. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus linajes se desbordarán de buen vino. Eso yo lo puedo decir por experiencia propia, que desde que me convertí yo a los 12 años, uno de los ejemplos por parte de mi mamá es de que ella me enseñó siempre a dar de todo lo que yo recibo, aún de cuando alguien me regala algo, aún de que recibo del gobierno, aún de que cualquier cosa que yo recibo, yo le doy a Dios lo que pertenece, y yo he visto la fidelidad de Dios. Es sorprendente si yo les cuento testimonios de todo lo que yo he vivido en cuanto uno da lo que le pertenece a Dios, porque a veces decimos: voy a dar mis diezmos y ofrendas. Cuando uno dice la palabra dar, significa que es mío. Yo le voy a dar algo a Wally, es porque es mío. Pero cuando yo digo yo voy a ir a entregar, el entregar significa que le pertenece a alguien. Entonces nosotros venimos a entregar lo que le pertenece a Dios, amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para orar por los diezmos y ofrendas, amén. Gracias, Señor, te doy por esta mañana, Señor. Te pido, Señor, por estos diezmos y ofrendas, Señor, que se van a levantar, Señor, que son para tu honra y tu gloria, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú bendigas, Señor, al dador alegre, Señor, que tú suplas, Señor, cada necesidad de cada familia, Señor, que no les falte en su alacena, Señor. Bendícelos con trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, pueden pasar a dar las ofrendas. Levanten su mano si ocupan un sobre, o también está la aplicación por texto, que si me pueden poner el número.
Es 877-328-4771 y esa es la opción, ¿verdad? Ok, bendiciones. Bueno, ay, qué diferente se siente, ¿verdad? Estar ahí abajo, Wally. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos, bendecidos. ¿Me voy más para allá? Ah, que se sienten, por favor, siéntense. No voy a predicar, primero que nada. Me toca dar los anuncios. Aquí en Ignite Church, todos los miércoles, tenemos estudio de Biblia que le llaman iGroup, o en español sería iGrupo. Los invitamos todos los miércoles, véngase a aprender la palabra de Dios que da vida y que cuando entra nos sale vacía para el bien de nuestras vidas. Es todos los miércoles a las 7:30. Ok, ¿dónde están los hombres? Los varones. ¡Woo! ¿Un grito de júbilo? No. Mis hermanos, este viernes 19 de marzo me lo tuve que aprender, fíjate. A las 7:30 de la noche están todos invitados. Por favor, vénganse a pasar un tiempo de gozo con el pastor Manny Donel. Aquí van a estar. ¿Van a tener comida, pastor? Eso es todo. Véngase a pasar un tiempo de gozo. Ok, ¿dónde están las mujeres? Ok, mis hermanas, no crean que nos vamos a quedar nosotros sin reunión. El sábado 27 a las 10 de la mañana, véngase. Es gratis, tráigase una amiga. Nos vamos a gozar, a pasar un tiempo entre hermanas en Cristo, a reavivarnos, a dejar todo lo que tenemos que dejar, a llorar. Bueno, otro anuncio, tenemos bautizos. Bautizos para todos aquellos que necesiten ser bautizados o que se quieran bautizar. El 4 de abril, domingo 4 de abril, que también es el domingo de resurrección, vamos a tener bautizos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Necesita tomar una pequeña clase. El próximo domingo, el domingo que sigue, hay que tomar una clase 30 minutos. Llegue aquí a las 9:30, por favor, si quiere bautizarse. No toma nada, ¿verdad? Otro, me falta, el último, el que estaba yo un poquito confundida. Va a haber presentación, o bueno, si uno quiere dedicar sus hijos a Cristo, que claro que se los queremos dedicar, apúntese allá afuera, denos sus datos, necesitamos su nombre y su teléfono. Nada más, no le vamos a hablar para pedirle nada. Eso es todo. Gracias, Dios me los bendiga. Ahora sí viene lo bueno. Les quiero presentar a nuestro hermano José Pérez. José 1, que le decimos aquí en la iglesia. Nuestro hermano va a compartir la palabra y si ustedes me permiten y pueden cerrar sus ojos, queremos orar por él. Ay, no, se me golpeé antes de tiempo. Señor, esta mañana yo te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias por todas las familias aquí representadas, Señor, porque tú ya tenías preparado este tiempo, Señor. Te pido que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que cuando nuestro hermano hable, seas tú, Espíritu Santo, hablando, Señor, porque tu palabra trae vida y penetra hasta lo más profundo, Señor, y cambia vidas para ti, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén, Dios es fiel, amén. Quería dar una breve palabra de este hombre que está aquí conmigo. Saben que hay muchos de ustedes que comenzaron con nosotros desde bandera, ¿no? Desde hace tiempo. Y dice la palabra de Dios que uno debe de dar honra donde honra se merece, ¿no? Y creo que ese es un día muy importante en la vida de la iglesia, pero también en la vida del hermano José. Esta es su primera vez predicando en esta casa, en este lugar, ¿verdad? Entonces hemos esperado para que esto sea algo que marque la historia, nuestra historia como la iglesia, ¿verdad? Y sé que Dios ya tiene una palabra en su corazón y simplemente quería decirle a él que estoy bien emocionado y sé que Dios lo va a usar grandemente para el reino de Dios, porque eso se trata del reino de Dios, amén.
Y Dios pone a hombres y mujeres en nuestra jornada, en nuestro camino. Y Él ha sido una de esas personas que nos ha apoyado en tantas cosas. Pero vamos a orar por Él. Yo quiero orar personalmente por Él. Amén. Si cierran sus ojos por última vez y vamos. Señor, gracias por la vida de José, mi Dios. Sé que tus planes son grandes, Señor. Sé que tú tienes algo maravilloso para su vida. Te pido la unción de Dios sobre él, mi Dios. Te pido una palabra fresca, mi Dios. Una palabra que llegue al corazón de cada persona que está en este lugar. Y te damos honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor y a los pastores de la casa que me han dado esta oportunidad. No soy merecedor de ella, pero el Señor le ha placido que esté hoy aquí para traer una palabra a sus vidas. Una palabra que ha sido para mí testimonio, una vivencia de lo que yo he pasado, de las temporadas que he pasado, y por ende esta temporada está empezando nueva para mí. Es una nueva temporada para mí y para ustedes también. Y yo quiero darle la bienvenida a Ignite Church Español. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Esta es su casa. No hay nada mejor que estar en casa. No hay nada mejor. No son visitas, son invitados. La visita entra y se va, pero el invitado se queda. Esa es la diferencia. Y voy a comenzar. Quiero honrar primeramente también a mi esposa Gaby. Una mujer que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las muy malas y en las peores. Hoy en día hay pocas mujeres fieles. Hay pocas mujeres fieles. Y ella ha sido una de estas mujeres que se ha determinado en ser fiel. Y gente que nos están viendo en Facebook, mujer que estás viendo en Facebook, tu temporada no ha terminado. Tu temporada comienza en este día. Esa es la primera palabra que tengo para usted, comunidad de Ignite Church en español, que se conecta constantemente en la de inglés, pero ahora usted, como habla español, se va a conectar a la de español. Así que bienvenidos, le damos la bienvenida a Ignite Church en español. ¿Qué pasaría si tu mayor debilidad fuera realmente tu arma secreta? ¿Qué pasaría? Voy a repetir otra vez. ¿Qué pasaría si tu mayor debilidad fuera realmente tu arma secreta? La cultura nos empuja y nos lleva en una corriente de que debemos de aparentar, siempre debemos de aparentar que todo está bien para ser aprobados. Que la contestación a nuestros fracasos es arreglar nuestros fracasos. Y que la solución a nuestros defectos es esconderlos. Eso es lo que el sistema del mundo y la corriente del mundo que tú y yo caminamos constantemente en medio de, eso es lo que nos dice que tenemos que hacer. Pero le voy a demostrar que es todo lo contrario. Porque el sistema de Dios para calificarnos es diferente de la del mundo. También lo es la visión de Dios de nuestras debilidades, de nuestros propósitos y nuestro verdadero yo. La visión de Dios es totalmente diferente a como el mundo nos mira. Y Él aún mira nuestras debilidades también.
de una manera muy diferente a como aún nosotros mismos la miramos. Quiero leer en el capítulo 2 del libro de Éxodos, verso 23. Se pueden quedar sentados si gustan. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Qué bueno que Dios es un Dios de pactos y se acuerda de los pactos. Aunque tú y yo a veces nos olvidemos de ellos, Él siempre se acuerda del pacto, del compromiso, del acuerdo que ha hecho con tus antepasados y aún hasta contigo mismo en el presente. O en algún tiempo atrás Dios te hizo una promesa y Él no se ha olvidado de esa promesa. Ese es el tiempo del cumplimiento de esa promesa. Pero para que se cumpla, tienes que prestar el oído. Y dice el verso 25, miró desde lo alto Dios a los hijos de Israel y subió y supo que ya había llegado el momento de actuar. Dios ha escuchado el clamor de una generación que pide ayuda y Él ha determinado que este es el tiempo de actuar. Que este es el tiempo de que su voz se escuche, de enviar a alguien que hable lo que hay en su corazón. Pero para que esto ocurra, primero debemos de estar dispuestos. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón para que la voz de Dios se escuche a otros y aún hasta nosotros mismos escucharla. Tenemos que estar atentos a esa voz de Dios que habla constantemente a nuestro corazón. Y de muchas formas vemos a Dios hablar a nuestra vida. Y antes de que esto ocurra, debemos estar dispuestos a escuchar. Que ese era el mensaje pasado. El tema del mensaje pasado fue: prepárate para qué, para escuchar. Pero el tema de hoy se titula prepárate para obedecer. Y no, esto no puede ocurrir si no estamos en la mejor disposición de obedecer. Dios no puede darnos una palabra y enviarnos con una palabra si no estamos dispuestos a escuchar y si no estamos dispuestos a obedecer. Siempre Dios va a hablarle al hombre, siempre. Pero tú y yo, ¿en qué disposición estamos para que esa voz se escuche? Y no beneficio solamente para nosotros, sino para alguien que está en necesidad. Éxodo 3:4 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de una zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y yo quiero que usted ponga su nombre en esos dos nombres que dice Moisés, Moisés. Ponga su nombre, personalícelo. Porque este hombre salió en una situación de Egipto huyendo. Y si usted va a la historia del libro de Éxodo, dice que Moisés se dio cuenta del abuso que tenía Faraón con los de él, porque él sabía que él era de la generación de Israel, del pueblo de Israel, que él sabía que no le pertenecía a Egipto. Sin embargo, él se dio cuenta y dijo: bueno, pues yo tengo que hacer algo. Yo tengo que meter mano con esta gente y hacerle frente. En su propia fuerza lo hizo y falló. Dice que
cogió a un egipcio, lo golpeó y luego lo enterró, lo ocultó. Pero luego se dieron cuenta del error que Moisés había cometido. Pero dice que cuando se dieron cuenta, él sintió temor y comenzó a huir. Comenzó a huir sin rumbo. Salió al desierto. Pero en el desierto, Dios se le encuentra. Y allí es donde Moisés comienza a ver esta visión del libro de Éxodo, capítulo 3, verso 4. Y dice que comenzó Dios a llamar a Moisés, Moisés, Moisés. Y Moisés contestó, aquí estoy. Respondió él. Como muchas veces de nosotros le decimos a Dios cuando Dios nos llama, aquí estoy. Punto número 1. Moisés conoció a Dios en un desierto y allí comenzó a mostrarle su propósito. Muchas veces el sistema de Dios, para que lo conozcamos y entendamos su plan, requiere que pasemos por procesos, que entendamos o que entremos en un desierto, porque allí es donde el corazón de Dios se va a revelar. No solamente el nuestro, sino el de Dios. Dios permite muchas veces que pasemos por situaciones muy difíciles, por silencios. El silencio del desierto representa que no hay nadie, que hay un vacío, que hay un silencio, que no hay provisión. Y allí muchas veces Dios en ese proceso nos mete, permite que lleguemos allí. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación difícil? ¿Por qué me encuentro solo o sola? ¿Por qué mi matrimonio se está viniendo abajo? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia conmigo? ¿Por qué no estoy con mis hijos? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué se levanta esta situación o aquella situación? Esos son los procesos de Dios. Ahí es donde Dios está a punto de llamar tu nombre y de darse a revelar. Ahí en donde la situación está difícil, es donde Dios revela el corazón de Él y Él revela sus planes para con aquellos que tienen un propósito. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué desierto estás atravesando? Sea el que sea, Dios se va a revelar y te mostrará sus propósitos. Sea el que sea, Dios se va a revelar y va a entrar en un acuerdo contigo. La vida de Moisés estaba llena de inseguridades, de fracasos, de debilidades y de defectos. Defectos o errores que trató de esconder cuando estaba en Egipto. Un error lo trató de esconder para que nadie se diera cuenta. Pero eso lo cargaba a él en su corazón aún así, porque él sabía que necesitaba más para poder traer libertad a ese pueblo. Y pensaba que era todavía insuficiente, que no era capaz, pero él decía, voy a usar cualquier medio para liberar a mi pueblo. Él sentía el peso de una necesidad de alguien en él para él poder actuar. ¿No sientes tú el peso de alguna situación en tu familia? ¿No sientes el peso de algo que quieres resolver
y por tus propias fuerzas lo echas a perder, lo dañas el proceso, porque todavía te falta algo. Te falta este encuentro. Te falta el encuentro para que entonces puedas tener las fuerzas de Dios y puedas ser encomendado y puedas hacerle frente a la situación. ¿Qué Dios está usando para llamar tu atención? Con Moisés usó la zarza y él comenzó a ver aquel arbusto prendido en llamas y veía que no se quemaba y no se consumía. Y miró así y dijo, esto no es normal. Esto es inusual. Se supone que se queme, se supone que se extinga. Y Dios tuvo que llamar la atención de Moisés de esta manera. Ahora yo te pregunto, ¿qué Dios está usando para llamar tu atención? ¿Qué Dios está utilizando? ¿Qué situación está utilizando? Dios creará, gente, el escenario más inexplicable para llamar nuestra atención y dejarnos saber que somos escogidos. Dios creará el escenario más difícil, más contradictorio a nuestra razón. Cosas que tú estás enfrentando y que no puedes entender y que de momento vienen a ti. Y tú te preguntas, ¿por qué esto? Y esto ahora que ya salí, que me estoy preparando para algo nuevo, se me viene esto encima. No creo que tenga yo la capacidad para poder hacerle frente. Y ahí comenzamos a quitarnos nosotros mismos la capacidad de poder hacer frente a las situaciones. Así que Dios creará el escenario inexplicable para llamar tu atención y dejarte saber que eres escogido para un propósito que va mucho más allá de tus limitaciones, de tus temores, que tus fracasos y que tus propios errores escondidos. ¿Cuánto nos gusta a nosotros esconder nuestros errores? Para no revelar nuestro verdadero carácter. Porque el sistema del mundo dice que debemos de hacerlo así. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestra vida desde que antes de mucho nacer hasta ahora. La Biblia dice que en el vientre de nuestra madre nos formó. El salmista David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Hubo un encuentro con el embrión de David y Dios en ese mismo momento. Ya él sabía cómo se iba a formar ese niño en ese vientre. O sea que Dios te conoce. Conoce tus errores, conoce tus limitaciones, conoce lo que eres incapaz de hacer para Él. Y aún para ti misma o para ti mismo. Conoce todas nuestras limitaciones. Que a veces no podemos enfrentar ciertas situaciones. Y como seres humanos es normal que pasemos por esas situaciones. Éxodo 3:10 dice, luego del encuentro de Moisés con Dios y que Moisés, la atención de Moisés es captada totalmente, Dios le dice a Moisés, ahora ve, porque te envío al faraón.
tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Eres tú el que va a ir a Egipto. Eres tú el que va a ir a la situación difícil. Eres tú el que va a enfrentar esta situación, no yo. Tú eres el que lo vas a hacer. Faraón representaba no solo una potencia económica para los israelitas, pero también representaba a una entidad opresora. Había una fuerza de opresión sobre el pueblo de Israel increíble. Y Moisés había salido corriendo de esa fuerza opresora. Tuvo la oportunidad de salir vivo, porque Faraón ya había decretado muerte sobre él. Y él tuvo que salir huyendo. Dios estaba enviando a este hombre Moisés a enfrentar esa fuerza opresora y decirle: deja a mis hijos libres. No es tarea fácil. No estaba fácil la posición de Moisés. Como cuando tú y yo analizamos nuestras propias situaciones, tampoco a veces pensamos que no está fácil. No es tan fácil cuando un hijo se te va de la casa. No está fácil cuando un matrimonio está a punto de romperse. No está fácil cuando te encuentras sin trabajo. No es tan fácil cuando usted póngale el nombre, se levanta contra usted y que Dios te diga: ve, tú eres el que tienes que hacerle frente. Tú eres el que tienes que cargar con esta palabra y ir y tomar acción. Obediencia. Punto número 3. La obediencia te alinea hacia el propósito. La obediencia nos alineará hacia el propósito de Dios. Dios nos está llamando a que obedezcamos su voz. Es a través de la obediencia que Él nos posiciona hacia el destino que tiene preparado para nosotros. Es la obediencia lo que hace punta de lanza. Usted ve la lanza y ve una parte del frente y ve una parte de atrás. La obediencia va al frente. Es la que abre el camino. Es la que rompe y posiciona esa lanza en el lugar para el que fue lanzada. Dios te ha entregado una palabra que debes soltar sobre la situación que te oprime primeramente a ti, sobre tus hijos, sobre un amigo, sobre alguien que conoces, y decirle de esta forma: tu tiempo de opresión terminó, porque Dios ha dicho: deja a mis hijos libres. Párate firme en obediencia y háblale a tu situación. Toma la palabra de Dios en esta mañana y posiciónate en obediencia. Lleva la palabra frente a tu situación y comienza a declarar esta palabra para que sea de libertad, no solamente para ti mismo, sino para aquella situación, para tus hijos, para un amigo, un vecino, alguien en tu familia está esperando por esta palabra. El pueblo de Israel estaba clamando ante Dios. Ellos esperaban una palabra de libertad. Ellos anhelaban, y dice que el clamor de ellos subió ante Dios. Y Dios escogió a un hombre. Pero aquel hombre que había escogido se quejaba de sus limitaciones. Se quejaba de lo que él no podía hacer.
de lo que era incapaz de hacer. Yo creo que es un espejo de nuestra propia vida muchas veces. Moisés es la persona más indicada para reflejar muchas veces nuestro carácter. Nos señalamos nosotros mismos, señalamos nuestras insuficiencias, señalamos nuestras limitaciones. Moisés peleaba mucho con sus limitaciones y en varias ocasiones la usaba como excusa para no cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Dios quiere que ya soltemos las excusas, que ya no sigamos abrazando las excusas para cumplir con el llamado que Él nos ha hecho. ¿Qué excusa tienes? ¿Cuál es tu excusa? Dios te está diciendo, trae tu excusa ante mí. ¿Cuál es tu insuficiencia? ¿Cuál es tu limitación? ¿Qué te está limitando a que tú hagas lo que yo te estoy mandando que hagas? ¿Qué es lo que te limita a obedecer mi voz? No te bastan las experiencias que te he dado. No te basta lo que has visto. Y comenzó a darle Dios, a equiparlo en medio del desierto. Dios te equipa en medio de la situación difícil. Tienes que creer que la situación difícil que te encuentras ahora mismo, ese desierto por el que estás pasando, no es para destruirte, es para equiparte. Es para que tengas un encuentro con aquel que te está llamando. Es para que ya no mires tus limitaciones, ni tus flaquezas, ni tus errores escondidos, y contestes a Dios: sí, aquí estoy, voy a obedecer tu llamado, me voy a agarrar de estas cosas que estás entregándome y voy a correr hacia mi familia a declararles a ellos que en ellos hay una libertad en ti, que tú me has enviado, que tú has puesto una palabra en mí. Pregúntese ahora, si usted tiene algún familiar y usted lleva un tiempo aquí en la iglesia o sirviéndole a Dios, ¿cómo es que todavía no va caminando con usted al lado? Son los más allegados de nosotros. ¿Por qué te limitas? No, es que ellos conocen mi vida pasada. Ellos saben cómo yo era, no van a creerme. Ellos saben que yo era una persona mentirosa, una persona de doble carácter, una persona con un carácter volado. Y no creo que es ahora mismo el tiempo. Tengo que esperar a que Dios me transforme un poco más, para entonces yo poderle llevar una palabra, para que así me crean. Moisés no tuvo tiempo para eso. Moisés se tuvo que tragar todas sus limitaciones y decirle a Dios que sí, que Dios le estaba diciendo: este es el tiempo, Moisés, este es el tiempo que mis hijos están clamando y te he escogido a ti. Y Moisés decía: ¿a quién? ¿A quién? Y miraba alrededor del desierto a ver si había alguien más, y solamente se veía él solo y sus limitaciones, y él miraba más las limitaciones que a él mismo. Y le decía: Señor, pero así me vas a escoger con todo este equipaje que tengo, con todas estas cargas que tengo, con todas estas flaquezas que tengo. Es que todavía soy débil en unas áreas. Es que no sé hablar, no sé comunicarme. Cuando me den la parte en la plataforma, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a dirigir? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Cómo me voy a acercar a mi esposo que está enojado conmigo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que tú lo amas? Limitaciones. Excusas. Pero Moisés, en el capítulo 3, verso 11, dice: protestó y decía: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo?
como muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién soy yo? Con tanto que he hecho, con tantas fallas, o le he fallado a fulano, le he fallado a aquel, le he fallado al otro, le he fallado a mi pastor muchas veces. ¿Quién soy yo para volver? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Muchas veces nuestras limitaciones serán un obstáculo para obedecer la voz de Dios. Somos buenos en decir que no conocemos a Dios. Somos buenos en decir que conocemos a Dios y describimos a Dios de acuerdo a lo que conocemos de Él, pero a menudo no sabemos quiénes somos nosotros mismos. Una cosa es conocer quién es Dios para ti, pero ¿quién eres tú para ti mismo o para ti misma? ¿Te conoces bien? Tú te conoces bien. Yo me conozco bien. Yo sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones como ser humano, cuáles son mis áreas rotas. ¿Sabe que ese es el expertise, no sé decirlo, expertise de Dios? Escoger hombres y mujeres rotos. Dios no quiere nada que ya esté construido. Le gusta construir desde cero. Él le gusta construir desde lo que está roto. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él y no de uno mismo. Para cuando Él te envíe en el camino, tú no digas, wow, tengo una palabra que voy a llevar ahora. No, acuérdate y mira tus limitaciones, y sobre esas limitaciones descansa la gloria y el poder de Dios. Gente en Facebook que está escuchando, está mirando, ¿cuáles son tus limitaciones que te limitan a hacer algo para Dios en este tiempo? Los errores del pasado, del presente y las limitaciones que arrastramos, estos no son obstáculos. Muchas veces pensamos que son obstáculos para Dios, pero no son obstáculos para Dios, para Él poder usarte. Como si eso sorprendiera a Dios y lo hiciera cambiar de parecer. No podemos hacerle cambiar de parecer a Dios. Cuando Dios está determinado contigo, para eso es Él, para Él eso es un punto y ya. Dios se ha determinado contigo. Él no desistirá hasta que obedezcas lo que se ha determinado hacer contigo. Él no va a desistir. Él no se va a retractar del plan que tiene para ti. Voy a establecer un pensamiento. Cuando abunden tus excusas, sobreabundarán los recursos y el favor de Dios para equiparte. Prepararte y enviarte a cumplir su sueño. El año pasado, hace un año atrás, yo me fui de Ignite inglés. Anduve en otra iglesia y me iba bien. Me iba bien. Estaba enfocado porque tenía una meta. Estaba enfocado en algo, en alcanzar algo. Y se me abrió la oportunidad para entrar a la escuela de ministerio. Y estaba sirviendo, estaba muy activo, pero no estaba aquí con mi familia. Mi familia estaba aquí, mi esposa, mis hijos, y yo estaba en otra iglesia.
Mi esposa me decía le decía a Dios muchas veces y ya luego me lo confesó. Le decía aún hasta la pastora, le decía, Señor, no entiendo. Pastora, no entiendo. ¿Cómo es que mi esposo está en una iglesia y yo en otra? Los desiertos de Dios. Los desiertos de Dios. No fue hasta el punto que Dios comenzó a tratar conmigo. Yo pensaba que iba en un norte y iba bien, pero yo estaba persiguiendo mi sueño. Yo no estaba persiguiendo el sueño de Dios. Tuve que comenzar a orar y Dios comenzó a tratar conmigo. Y personas que estaban encargadas me llamaban, me decían, José, vas a entrar al ministerio para que te prepares, vas a entrar a este seminario y vas a entrar en esto. Y ya Dios me había dado una palabra. Un día en oración, Dios me habló y me dijo, esta es tu última semana en esta iglesia. Yo me sentía muy cómodo, para mí fue muy difícil. Pero también dentro de mi corazón había un orgullo. Había áreas en mi vida que yo no había entregado, no había perdonado. Y estaba en esa iglesia, pero también estaba herido. Cargaba con algo que yo tenía que soltar. Hasta que Dios habló a mi vida y me dijo, esta es tu última semana. Llamé a los pastores, le dije a mi esposa. Y mi esposa se puso todo bien nerviosa. Citamos a los pastores. Y en una comida abrí mi corazón. Primeramente le pedí perdón a ellos. Fui obediente en escuchar, pero también fui obediente en obedecer. Ejecuté la obediencia. La obediencia no es para que se cargue en el corazón y ya digan, sí, voy a ser obediente, un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. No, Dios nos está pidiendo que lo hagamos, que nos determinemos, que cerremos el capítulo pasado y comencemos un capítulo nuevo en nuestra vida. Porque es a través de la obediencia que Dios nos establece. Y en esa mesa abrí mi corazón. Hubo lágrimas, arrepentimiento. Luego llegué aquí, pedí perdón otra vez. Dios tenía el ministerio de Ignite Church Español en su corazón ya. Ya Dios lo tenía en su plan. Como la salida del pueblo de Israel también la tenía en su plan. No fue hasta que el clamor de los hijos de Israel llegó al corazón de Dios, a los oídos de Dios. Dios llamó a un hombre. Y gracias a Dios por el corazón de nuestro pastor, que escuchó y obedeció la voz de Dios para traer hijos que hablan español a conectarlos al corazón de la iglesia Ignite. Y si estamos aquí, si yo estoy parado aquí, es porque ellos han creído en mí, porque volví a casa, porque el corazón del Padre es el que nos hace volver a casa. Y Moisés salió en una encomienda, salió equipado para volver a casa y decirle a sus hermanos, es tiempo de que salgan. Nuestro Padre les está dando una palabra, le está abriendo las puertas para que salgan en libertad. Gente, este tiempo es un tiempo de libertad. Y vengo a decirle, no mires tus limitaciones. No mires tus errores del pasado.
Quiero que te pongas de pie.